al morir, cuando yo muera, quiero que mi corazón descanse junto al corazón de mi esposo. Monumento al amor, ojo, 14 de febrero. Sí. Creo que acá nadie Lo sabe. Los hermanos Masperi, constructores italianos, edificaron este edificio que en su momento debió haber sido muy bello porque fue edificado en el antiguo estilo el Liberty o el Art Nouveau como conocemos, pero con la variante italiana, ¿no? En esos años iniciales era frecuentado por las élites limeñas, Sí. Un espacio exclusivo tal vez. Sí, por supuesto. Estamos en la Plaza San Martín, en la histórica Plaza San Martín, y vamos a conocer un lugar que probablemente lo has visto, pero no te ha llamado la atención, o probablemente no sabías ni que existía. Y para conocer más de este lugar, la Farola de las Tres Gracias, vamos a conversar con David Pino, director del Instituto de Estudios Históricos de Lima. Vamos. David, maestro, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por visitarnos, por estar acá con nosotros. David, estamos acá en la Farola de las Tres Gracias. Como decía, es un espacio que a veces pasa desapercibido al ojo del ciudadano a pie. Cuéntanos la historia de este lugar, por favor. Sí, por supuesto. Primero hay que saber de que la Farola de las Tres Gracias es la primera escultura pública que se inauguró hace muchos años en la recién abierta Plaza San Martín. Estamos en el año 1915. Este todavía era un espacio completamente lleno de edificios demolidos, una zona bastante distinta como se ve hoy. Y en medio de todo ese espacio se trae esta farola. O sea, los edificios estaban demolidos alrededor, o sea, era como una zona más o menos... Una pampa, un espacio abierto donde se estaba trabajando al centro, la ubicación, la base del monumento a San Martín, que sería inaugurado años después, todavía estamos en las previas, ¿no? Ahora, este monumento ha tenido todo un tránsito acá en esta zona del centro histórico. Cuéntanos ese tránsito, ¿de dónde viene? ¿Dónde llegó originalmente? Bueno, originalmente este tipo de farolas o monumentos, ¿no?, para espacios públicos se vendían por catálogo. De fundiciones, sí, de fundiciones francesas, ¿no? Habían fundiciones en el siglo XIX que reproducían antiguas obras de arte. Y esa es la reproducción de un monumento fúnebre que se hizo en el siglo XVI. Por un escultor llamado Germain Pilon, en fin, llamado, ¿no?, la Farola de las Gracias o las Tres Gracias, que originalmente contenía en la parte superior el corazón de un rey y una reina, ¿no?, allá en la lejana y antigua Francia. Entonces, a partir de esa escultura de mármol, en el siglo XIX se hicieron copias. La Municipalidad de Lima compró una de esas copias, esta, para colocarla en la entrada de un pabellón dedicado al teatro en la antigua Exposición de Lima de 1872. ¿Qué teatro? Es un teatro efímero, era un edificio dedicado al teatro dentro de la Exposición de Lima. Luego fue trasladado, cuando ya acabó la Exposición de Lima, lo trasladaron a un patio que estaba ubicado donde hoy está el Teatro Segura, en el Jirón Huancavelica, ¿no?, la cuadra 3, que fue el antiguo teatro principal. Estuvo ubicado ahí, luego se incendió el teatro y años después, ya en 1889 aproximadamente, es traído a la actual plazuela de la Merced, en la cuadra 5 del Jirón de la Unión. Estuvo ahí hasta que en 1915 lo retiran, porque llegó Ramón Castilla, como sabemos, frente a la iglesia de Merced, y lo traen a este lugar. Entonces ya tiene aquí prácticamente 106 años. ¿Tiene algún simbolismo particular este monumento? Sí, por supuesto. ¿Qué representa, digo? Por supuesto, ¿no? Y bueno, yo en los paseos que suelo hacer siempre menciono que es el monumento al amor, ¿no? Porque es el monumento que erige nada menos que la reina Catalina de Medici, a su esposo que había fallecido. Y en la parte inferior hay un grupo de 3 textos en latín que prácticamente es un poema al amor que ella siente por su esposo. Mira. ¿No? Ella dijo, al morir, cuando yo muera, quiero que mi corazón descanse junto al corazón de mi esposo, que iba a estar en la parte superior. Por eso que la parte superior, donde ahora salen los brazos de las farolas, en realidad era un ánfora, donde en el monumento original descansaban los corazones de ambos reyes. Luego las Tres Gracias estuvieron allí hasta que la Revolución Francesa los quemaron, no quedó otra historia, pero estuvieron ahí. Y bueno, y en la parte central, quizá lo que le da nombre a este monumento, aparecen pues las Tres Gracias, ¿no? Personajes de la mitología griega que en síntesis eran las encargadas de poder regir los destinos, el tiempo de duración de la vida de las personas. Bacán. Monumento al amor, ojo, 14 de febrero. Sí. Creo que acá nadie lo sabe, pero ya es un datazo, buenísimo. Ahora, David, esta es la farola, ya estamos conociendo de qué se trata, pero justo detrás de la farola hay un lugar emblemático también que lamentablemente hace unos años sufrió un siniestro, un incendio, y que ahora lo están recuperando, que es el edificio Giacoletti. Sí, claro. Cuéntanos la historia del edificio Giacoletti, que también es importante saberlo, además. Por supuesto, ¿no? El edificio Giacoletti
ha sido uno de los sitios arquitectónicos de Lima. Su incendio fue sentido por todos los que amamos el patrimonio porque era un referente arquitectónico de la plaza. Fue el primer edificio construido de esas características en la recientemente abierta Plaza San Martín, aproximadamente en 1910. 1910, o sea, la farola llegó en 1915. Ya estaba el edificio. Ya estaba el edificio. Fue primero el edificio, como un dato así, no rápido, luego el Teatro Colón, en el año 14. Está bueno. Sí, luego, por ejemplo, también estuvo el Teatro Bolívar en el año 21. Y los edificios de la plaza ya se van dando entre 1931 y 1944. Qué buena cosa. Así que es el más antiguo que se hizo, ¿no? Ahora, el edificio de Giacoletti fue construido para el señor Juan Romano, un italiano, inmigrante que hizo fortuna abriendo restaurantes, confiterías, salones de venta de licores, ¿no? Tenía otros locales en Lima y al ver la posibilidad de comprar ese terreno, que por cierto es un terreno muy especial, porque es un terreno en realidad muy angosto, ya que está entre la avenida La Colmena y el pasaje Quilca, ¿no? Quilca, claro. Es un terreno irregular, pero en medio de ello, los hermanos Masperi, constructores italianos, edificaron ese edificio que en su momento debió haber sido muy bello, porque fue edificado en el antiguo estilo el Liberty o el Art Nouveau, como conocemos, pero con la variante italiana, ¿no? Claro. Con florituras, con mascarones, con mucha yesería, muchos adornos en la fachada. Y supongo que en esos años iniciales era frecuentado por las élites limeñas. Sí. Un espacio exclusivo, tal vez. Sí, por supuesto. Y ahora que lo mencionas, mira qué tal éxito ha tenido lugar, puesto que cuando se construyó estaba yendo cerca a una serie de teatros que habían en la zona. Porque también el tema del teatro, en el cine, la Plaza Martín va a ser un referente, donde van a estar primero ubicados el Cinema Teatro, entre otros. Y la gente que iba al teatro seguramente iba también a consumir lo que producía, vendía en la confitería Giacoletti, que está ubicada en el primer piso. Claro, bueno, el Cine Colón, el Teatro Colón. El Teatro Colón, que también va a ser parte de este eje de cines, ¿no? Claro, de la primera etapa. ¿Lo que era el Cine Metro ya existía? ¿O? No, eso llegó un poco después. Mucho más después. Porque el Cine Metro, eso es una curiosidad de la Plaza Martín. Pero quienes no lo saben, porque ahorita en realidad no se distingue, allá en la zona del frente había un cine, el Cine Metro, y había un reloj, creo, arriba. Claro, la parte de arriba había un reloj de neón. Correcto. Y bueno, eso ya pasó a manos de iglesias evangelistas, y el rollo, y medio que se ha perdido. Sí. Cuéntanos lo que estabas diciendo, por favor. Claro, para empezar, el Cine Metro se abre en Lima para solamente proyectar películas de la Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Era una exclusividad de esa compañía cinematográfica, ¿no? Luego, el Cine Metro va a ser una sala para 1.200 asistentes, una gran sala. Como tú dijiste, ya en sus últimos años cerró a un templo evangélico. Pero ahí, donde está el Cine Metro, estuvo originalmente la estación de un ferrocarril que iba de Lima a Chorrillos y que se llamaba la estación La Encarnación. Y ahí luego el Cine Metro. ¿En qué años? Lo del tren debe haber sido a final del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Claro. Que luego es un tren a Chorrillos que luego va a hacer pasar por el tranvía, ¿no? Que ya es otro tema. Claro. Y en la esquina se construyó un edificio efectivamente dedicado para una compañía minera, la Cerre Pasco Mining Company, algo así, de Cerre Pasco, ¿no? Que tenía ese gran reloj muy conocido, Fénix, ¿no? Correcto. Compañía Fénix también le decían ese edificio. Sí. Mira, qué interesante. Son 3 espacios, uno presente como las farolas, uno que está en reconstrucción como el edificio de Giacoletti, que me imagino va a quedar espectacular, van a recuperar un poco ese espíritu, ¿eso es correcto? Sí, la propuesta que ProLima, ¿no? La gerencia está encargada de la Municipalidad de Lima de recuperar nuestro patrimonio, ha presentado, es devolverle al edificio el aspecto que tuvo cuando se construyó en 1910, que como mencioné hace un instante, estaba lleno de detalles y muchas alegorías del estilo de la época, que es Art Nouveau. Claro. Y bueno, el espacio o lo que fue el Cine Metro. Estos 3 lugares, uno que no existe, uno que está acá presente y uno futuro. ¿Qué representan para la ciudad? O sea, más allá de la información de la que estamos hablando, ¿por qué es importante que la gente reconozca estos lugares, sepa sus historias y finalmente vean este video? O sea, ¿por qué es importante eso para la ciudad hoy? Por supuesto que es importante porque en principio todos los que vivimos en Lima vivimos en una ciudad que es patrimonio mundial por la UNESCO. La UNESCO ha encontrado valores en la ciudad que nos convierten en única y comparada a muchas ciudades del mundo. Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Y cómo valoramos eso? Conociendo la historia de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando pasen por aquí, deténganse a mirar esta escultura, observen los detalles, los mascarones, el texto que aparece, mediten en cómo estos espacios se mueven, estos monumentos se mueven por la ciudad. Es una ciudad que es viva y que va avanzando, ¿no? Y en esta ciudad viva que está avanzando ahora felizmente en una recuperación, tenemos un edificio que va a ser reconstruido, un edificio que va a estar destinado para el disfrute de los vecinos, puesto que va a tener miradores, no va a tener por ahí de repente restaurantes, salas de exposición dedicados a la ciudad. Y en cuanto a la sala o el Cine Metro, también es el referente de un momento de diversión, de ocio de los limeños.
cuando los cines era parte, pues, ¿no? De este salir a pasear con la familia, que es parte también de la memoria. Correcto. Porque de aquí tenemos otra ruta que luego vamos a ver, porque vamos a hacer otro punto, que es el Girón de la Unión. Y era gironear, por ejemplo, ¿no? Claro. Y todas esas cosas significan la vida de una ciudad. Y es importante por ese motivo conocerla, disfrutarla y bueno, y hacer lo que hacían en los años pasados, ¿no?